Hola amigos, bienvenidos a su podcast Laboratorio Vagabundo, donde hablamos temas de ciencia, cómo podemos adaptarlo a la divulgación y también, ¿por qué no?, a la educación de las ciencias. Y bueno, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Esta semana más tranquila. Después de la semana pasada tuve muchas participaciones en diferentes foros de las celebraciones del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y ya esta semana pues regresamos un poco a la normalidad, pero la normalidad que es las clases, el Claro, sí, emprendimiento, un la montón de cosas. divulgación, pero bien. Pero bien, qué bueno, sí fue una semana muy intensa, que hubo muchas pues actividades que hacer, muchas cosas que preparar, entonces pues bueno, qué bueno que estuvo así. Y esta semana nos centramos más bien en otro tema muy interesante que son los polímeros. Que bueno, cuéntanos tu historia con los polímeros o qué piensas de los polímeros. Ay, es un tema que en clase disfruto mucho. En mis primeras clases que fueron de materiales, en las primeras clases que di, que fueron con estudiantes de ingeniería industrial, a los que les mando muchos saludos. Pues bueno, fue interesante preparar esta clase porque yo decía, a ver, hay polímeros en todos lados, pero cómo se los acerco que verdaderamente les parezcan interesantes, ¿no? Porque ya los tenemos pues bien instalados, todo tenemos de plástico. Pero justo eso, fíjate que antes de Ajá. decir un polímero es en todos lados, ¿qué es un polímero, no? O sea, porque todos sabemos qué es un plástico, o quizá podemos identificar un plástico, pero no necesariamente asociamos eso con la palabra polímero. Quizás muchos ni siquiera sepamos, pues, que existe esa palabra, ¿no? Entonces es bueno empezar por ahí, como definiendo Exacto. qué es. Sí, ahí es que es cierto, polímeros es como la versión elegante, digamos, la versión, el nombre químico, pero nosotros ya los usamos todos los días, los conocemos como plásticos. Entonces, plástico quiere decir que es moldeable, y de dónde viene, pues es el primer grupo de compuestos que fue totalmente sintetizado en un laboratorio hecho por el hombre. Entonces, pues los polímeros se llaman así porque es como una cadenita de compuestos más pequeños que se llaman monómeros. Entonces, los polímeros se forman de una cadena del mismo monómero o de una cadena con diferentes monómeros. Claro, sí, es como un monómero, pues es mono, es uno, obviamente. Ajá. Es un compuesto que puede estar así solo, y luego cuando los empiezas a agregar, ya son muchos, y la palabra poli, pues significa eso, muchos. Ajá. Eso quiere decir que están ahí unidos, y lo interesante es que se repiten, es decir, que es la misma cosa que está repetida como en una cadena, ¿no? Que puede formar un plástico. Sí, y algo importante a decir es que no solo hay polímeros sintéticos, sino que ya la naturaleza es buena para sintetizar polímeros, muy buena diría yo, porque pues el ADN que está en todas nuestras células es un polímero. Es esta repetición de diferentes moléculas. La celulosa, que es un polímero que se encuentra en los árboles y en las plantas, que hace posible que se pueda fabricar papel, pero también que hace posible una digestión adecuada de los alimentos. En la fibra, ¿no? Porque la encontramos en la fibra, pues también es un polímero natural. Entonces, y luego el polímero, el almidón, que es un polímero que encontramos en las papas y en las harinas, y que es pues un polímero, digamos, de cuidado, sí, por los efectos que causa en cuanto a la ganancia de peso. Entonces, bueno, pues la naturaleza ya sabía cómo hacer polímeros, y pues por ahí de los años 30 se fue encontrando, carrera, ¿no? Ajá, se descubrió cómo hacerlos en el laboratorio, y es algo muy interesante. Pero fíjate que también algo interesante es que nosotros usamos polímeros en el día a día, muchos polímeros. Ajá. Que si bien lo dices, la idea es que los naturales pues se pudieran usar más o usar conscientemente, porque se podrían degradar o biodegradar, o sea, no serían como un contaminante para el ambiente.
En el caso de los polímeros plásticos o los polímeros sintéticos son más difíciles de degradar y es por eso que se está usando cada vez menos o hay políticas para que se usen cada vez menos. Claro. Creo nosotros intentamos llevar pues nuestros recipientes, ¿no? A la carnicería, a la panadería cuando vamos por el pan, cuando vamos a pedir las semillas, que compramos muchas semillas. Y aún así, en la casa nos llenamos de bolsas, aunque intentamos usar la menor cantidad de bolsas posibles. A la frutería, pues vamos como con una bolsa general y todas las demás frutas no las metemos en bolsitas, así nos la pesan y así la metemos a la bolsita. Y aún así, sigue habiendo muchas bolsas, ¿no? Que eso es a veces que no tomamos en cuenta que estamos generando mucha cantidad de basura, que a lo mejor algunas las podemos reusar, pero algunas otras, pues es difícil darles un nuevo uso. Sí, y eso es bien interesante porque justo cuando se estaban haciendo las investigaciones de los primeros plásticos, pues querían que la idea del plástico o los usos del plástico no fuera usarse y tirarse, sino que fueran materiales muy resistentes. Y entonces, pues, eso fue a la larga pues un problema porque el que sean tan resistentes hace que persistan mucho tiempo en el ambiente y además pues que luego no sabemos a dónde se van y ya hay en los océanos islas de plástico o los plásticos que estamos usando aquí se van hasta alguna isla de Chile, por ejemplo. Hay documentales muy interesantes al respecto, pero sí queremos aprovechar este espacio para dar un mensaje. Claro. De buscar esas estrategias que hagan que usemos menos plásticos. El asunto es que todo viene empaquetado en plástico y entonces eso dificulta un poco las ganas de querer ser como más amigable con el ambiente, porque incluso si tú llevas tu tupper, lo que hemos visto es que pues la gente tiene muy instalado el usar bolsas. Entonces me pasa que voy a la carnicería con mi recipiente y de todos modos agarran la bolsa y le ponen ahí la carne y ya dicen, pues ya la agarré, ¿no? Y entonces terminan poniendo la bolsa con carne adentro del tupper. Sí. Pero pues algo que es importante es, como todo, es cuestión de acostumbrarnos, de que quien vende un producto también busque la manera más sustentable de poderlo distribuir. Y aquí algo que yo siempre platico con mis estudiantes es que tenemos que volver a como eran las cosas hace algunas décadas, ¿no? A nosotros nos tocó pues que llegara el señor de la leche y salir con la olla para que nos diera 1 litro, 2 litros. Yo entiendo que no podemos como volver a ese punto cuando ya tenemos leche pasteurizada y que dura pues un buen rato, si hablamos de el Tetrabric, pero sí necesitamos analizar cómo podríamos entre todos pues revertir un poquito esto del uso del plástico, o un mucho. Sí, es que ahí entra un tema muy interesante que es la economía circular, en el que desde que tú diseñas un nuevo producto, vas pensando en qué se va a hacer cuando el consumidor lo vaya a desechar o lo vaya a regresar. La idea es que se pueda recuperar para la cadena productiva, es decir, que esté diseñado de tal manera en que se pueda reutilizar o se pueda reciclar. Y muchas veces en eso no pensamos, sobre todo cuando somos nuevos emprendedores. Lo que queremos es que nuestro producto se vende ya y no estamos muy conscientes de nuestros empaques, ¿no? Que por ahí lo platiqué un poquito con Álvaro en las entrevistas, en las pláticas que tenía, que él hace productos cosméticos y la idea es que esos productos estén envasados en un material que sea compostable. Entonces la idea no nada más es que sus productos sean naturales o lo menos dañinos posibles, sino que también sus empaques sean sustentables, ¿no? Que eso es interesante. Y hay que recordar que también el hecho de que sea compostable no significa que todo el mundo lo va a compostar. Eso es bien importante, o sea, es que decimos, bueno, es compostable, ya podemos usar todos los que queramos, pero al final los ponemos en la misma basura y ahí nadie los está compostando. Entonces, este es otro asunto, el cómo pones la composta en tu casa. Y luego muchas personas pues tienen miedo porque dicen, ay no, y va a traer moscas y va a tener gusanos, pero también digamos que la tecnología de la composta ha avanzado. Hay
ya se venden dispositivos que tienen todo un estudio detrás para ver cómo puedes tener la composta en un lugar pequeño en tu casa y no te genere algo que tú percibas como contaminación o mal olor, sino que realmente tenga un proceso adecuado que tú puedas reutilizar. Entonces yo he visto por ahí que hay quien tiene estos sistemas de composta y dice, yo no tengo plantas, que es algo que a mí me pasa, soy muy mala para cuidar las plantas, y entonces lo que hacen, vi que alguien decía, pues voy y llevo la tierrita al camellón. O sea, lo interesante es que podamos tener este ciclo sustentable en el que, bueno, ya me comí las verduras, ya me comí un huevito y generé los cascarones, pero no para ahí, no lo aviento a la basura normal, sino que hago algo diferente con ella como para regresar los nutrientes a la tierra, y eso pues es algo muy interesante y que debemos todos ya empezar a ver cómo funciona. Sí, que también entran en juego las políticas públicas, ¿no? Porque si bien es un lugar que no te ocupa mucho espacio, pero también hay ciudades donde la gente no tiene espacio en sus casas, ¿no? Que viven con lo mínimo, no sé, ciudades como quizá París, que puede suceder también en la Ciudad de México, que viven en 9 metros cuadrados, y entonces pues ¿dónde ponen la composta? Entonces ahí es un sistema de recolección que sí funcione, pero también meterse en nosotros como colectivo social, en la cabeza de que tenemos que recuperar este tipo de productos para no generar los plásticos. O también me decía May, el otro día platicaba con ella, con una amiga, que no podían tener composta afuera de sus casas, o sea, no pueden tener en la casa, pero tampoco podían tenerla fuera de sus casas porque viven en un lugar donde hay osos. Entonces la basura orgánica que tenían ahí atraía a los osos, y pues no era como tan bueno que estuvieran cerca de sus casas. Entonces ahí debía más bien tenía que existir un sistema de manejo municipal, que también entran en juego mucho las políticas que están haciendo los gobiernos, como evitar el uso de plásticos de un solo uso, no debe haber desechables. Entonces también ahí entra mucho en juego lo que hace el gobierno para evitar este consumo masivo de bolsas, ¿no? Me acuerdo que antes el regalo de los fruteros era pues la bolsa esta del mandado, ¿no? Donde luego salías por el refresco también y eso. Y pues de cierta manera es más sustentable que estar usando bolsas cada vez, ¿no? De llegar por tu bolsa de orejas y que te la dé, que justo el frutero de aquí de la esquina nos decía, si la gente fuera como, no traje, o sea, no me pidiera bolsa, podría dar más barata la fruta porque no estaría gastando en bolsas cada vez. Claro. Y eso es algo que luego perdemos de vista, que es como un ganar, gana el ambiente, ganamos nosotros, gana el frutero. Claro. Entonces, sí, ahí es que, pues, es lo que platicamos, ¿no? Se necesita un cambio muy integral desde diferentes áreas, un cambio de ideas, un entender qué es lo que está pasando, porque pues nosotros, por ejemplo, vivimos en un lugar pequeño y es probable que mucha gente no tenga, digamos, instalada la idea del cambio climático, por ejemplo. Claro. Entonces, pues sí, es algo que hemos platicado, se necesita como trabajo en equipo entre la sociedad civil, la educación y las administraciones, los gobiernos. Entonces, bueno, pues ahí la invitación a quienes trabajan en estas áreas en gobierno, pues acercarse a las cuestiones de economía circular, a ver cómo se pueden hacer estos programas. Entendemos que no es nada más decir, ¿no? Pero puede haber muchas iniciativas y podemos saber, o habemos muchas personas que estaríamos muy contentas de poder participar, ¿no? Yo creo que todos los que estamos en estas cuestiones de química, de sustentabilidad, pues nos gustaría mucho el poder hacer equipo con las administraciones para poder hacer algún cambio o alguna propuesta, ¿no? Aquí, pues, vivimos en un lugar, en un municipio que tiene cosas muy buenas, como el poder tener alimentos frescos. Aquí sí, todavía en Navidad sí nos regalaron una bolsa para que vayamos por el mandado, pero también vemos el otro lado, o sea, cosas muy tristes como nuestra calle llena de bolsas porque se las trajo el aire, porque muchas personas van por la calle comiendo y avientan las bolsas donde sea.
Entonces, entiendo que ahí hay muchas cosas que trabajar y entonces pues a mí me gustaría mucho el poder colaborar con iniciativas que permitan que vayamos haciendo un cambio, ¿no? Lo hago desde mi clase. En la clase Sí. siempre estamos platicando qué podemos hacer y como, a ver, ¿ya vieron esto? ¿Tenían noción de que había tanta basura? ¿Qué hacen en su casa como para un poquito, detenerlo? ¿No? Y luego, bueno, pues salen ¿para qué lo cambio? A mí, yo trabajaba en un lugar donde había 6 botes de basura de colores y los muchachos decían, ¿para qué la voy a separar si yo he visto que llegan y la ponen toda en la misma bolsa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues es esta cuestión de cómo todos debemos ponernos las pilas para verdaderamente generar un cambio en cuanto al uso de los plásticos. Parece que ya nos desviamos, Sí, pero fíjate, seguimos platicando. y no nada más de los pensando plásticos. en esto, en el consumo de comida, sino también hasta el uso de la ropa, porque casi toda la ropa que usamos utiliza materiales sintéticos, plásticos. Y bueno, a veces también la ropa pues se desgasta, la tiramos, hacemos un montón de cosas y la idea es que también podamos reducir el consumo de este tipo de materiales. Por ahí hay algunas estrategias que empresas han estado implementando, como reutilizar la tela de la ropa que se gasta. Si tú vas a algunas empresas que le llevas la ropa que compraste ahí mismo pero ya está vieja, te pueden dar una nueva y ellos reutilizan esa ropa. Algunas iniciativas como Nike que sus tenis, todos los tenis, lo que hacía era las suelas que eran como de este cauchito de foamy, las recuperaba y con esa suela hacía el material con el que se hacían las canchas para jugar también fútbol. Reutilizaba también el caucho para hacer las canchas de fútbol sintético. El pasto lleva una base de caucho en el fondo que hace que esté como más, amortigue más los golpes. Entonces ese caucho lo estaba haciendo con material reciclado de sus propios zapatos. Y hay una empresa también española que se llama Camper, a mí me gustan mucho esos zapatos, que lo que está haciendo es que tú le llevas los zapatos, los recompone, los rehace y los vende obviamente como reciclados. Entonces está muy interesante porque son estrategias que no nada más desde el gobierno vienen, sino también de las empresas para que no se genere tanta basura. Y eso es muy interesante porque también podríamos como irnos acercando hacia esas tendencias, porque al final pues todo es plástico, ¿no? Exacto, sí, ahí como ver, incluso nosotros buscar, ¿verdad? Los productos que están integrando estas cuestiones de economía circular para que no sea tan alto el impacto en el ambiente. Platicábamos hace un rato, fuera del podcast, sobre el uso de las bolsas que compramos en el súper, porque, bueno, al menos aquí en Aguascalientes dejó de haber bolsas gratis, para obligarte a que tú llevaras tu bolsa. Sin embargo, pues ellos venden una bolsa que también es muy contaminante, ¿no? Y que, bueno, la idea es que la vas a usar mucho tiempo y entonces ahí un poquito como vas a evitar el impacto, pero la realidad es que te cuesta menos de 20 pesos y entonces se te puede hacer fácil no llevar y cada vez que vayas a comprar la despensa, pues écheme una bolsa porque no traigo, ¿no? Entonces, también ahí es interesante, alguna vez vi la propuesta de que con tus mismos pantalones de mezclilla, por ejemplo, hagas las bolsas con las que vas a ir al mandado y entonces verdaderamente estás usando algo que ya tenías para disminuir ese impacto. Hay por ahí también algunos videos de que van acumulando la ropa que van usando a través del tiempo y entonces se va haciendo una bolota y es cierto, o sea, ¿qué hacemos con los calcetines que se nos rompen? Claro. Porque es muy, muy común que se rompan del dedito gordo y entonces ya van a la basura. No sé, no podría ahorita hacer una propuesta de qué hacer con ellos, pero si alguien sabe que nos diga, sí, ¿no? estaría bueno como si alguien ha encontrado qué se puede hacer con los calcetines, porque es que con que tú pongas atención en una cosa, te das cuenta de la cantidad de material que acumulas y luego que generas como basura. Y nosotros lo vemos aquí en casa porque
dijimos, bueno, si nos dan bolsas, pues las vamos a guardar para poder usarlas otra vez. Y entonces, pues lo que decíamos, ¿no? A veces se nos olvidan, a veces no nos quieren dar las cosas en esas bolsas porque dicen, ya están Dice sucias, viejita, no te doy ¿no? una nueva. Yo, por ejemplo, pues digo, en esta había comprado nueces y en esta había comprado cacahuates, pues a lo mejor nada más las cambio, pero yo sé que son para esas dos cosas. Y me ha pasado que yo llego con mi bolsa, deme aquí lo que voy a comprar y me lo traen en una nueva. Entonces, pues eso ha hecho que sigamos acumulando bolsas y que tengamos noción de cuántas bolsas se pueden acumular en un mes, por ejemplo. Claro. Y aún cuando estamos llevando el topper y cuando estamos haciendo por no traer tantas bolsas, de todos modos acumulamos. Entonces, si tú quieres hacer un ejercicio así para ver cuánto estás acumulando, pues guárdate los calcetines que se van haciendo hoyito y ahí vas a ver, ¿no? O los jeans también. Yo por eso los uso hasta que ya se me rompen por completo, porque si no, no es algo que me guste mucho estar, más que por no comprar, sino por no generar más basura, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Y hablando justo de los calcetines, pues vamos a hablar hoy también del quien inventó o quien popularizó la ropa sintética, ¿no? Bueno, la ropa con materiales sintéticos, que realmente fue la empresa DuPont. DuPont pues es el responsable de las medias de nylon, ¿no? Que eso ya nos hablarás un poquito. Pero fue interesante porque también se ve el reflejo de cómo cuando las empresas invierten en investigación y desarrollo se puede generar una revolución importante, ¿no? Que si bien quizá no todas las empresas tienen esa capacidad para invertir como pues empresas grandes, pero bueno, DuPont no empezó siendo una empresa grande, no empezó siendo una empresa chiquita, pero lo que sí hizo fue que en 1928 invierte en investigación y desarrollo y contrata a un investigador que se llamaba Wallace Carters para su sección de investigación y desarrollo en algo que se llamaba polímeros, que ya estuvimos hablando un poquito de eso. Y la idea era poder desarrollar pues, los más polímeros posibles, o sea, hacer como cadenas muy largas, o sea, hacer polímeros como muy pesados, que fueran muy resistentes, y pues sí ahí la llevaban, ¿no? O sea, cuando empezaron a desarrollar, desarrollaban un tipo que se llama poliésteres, que hay algunas ropas que también se fabrican con poliéster, pero también el poliéster, como hay diferentes tipos, es el PET que está pues en los envases de refresco, ¿no? En algunos materiales. Y también sintetizaron el caucho sintético y pues el neopreno. Por ejemplo, el neopreno es de DuPont, que lo desarrollaron desde esas fechas. El neopreno que usan como los buzos o los que hacen surf ¿cómo se llama? En lugares que son fríos se ponen neopreno. Y también las fajas para reducir peso que estuvieron de moda hace algunos años, esas también estaban hechas de neopreno. Algunas piezas como coderas o rodilleras también son de neopreno, eso son una prenda muy, muy usada. Entonces Wallace Carothers pues es como el responsable de todo eso. Pero después lo que le pidieron fue que sintetizara un polímero que asemejara a la seda. La seda pues no es como tan sencilla de obtener, era un material de lujo, por así decirlo, de lujo, y que pues solamente el gusano de la seda podía obtenerlo, o sea, no era algo que pudieras masificar, por eso es que era pues mucho de lujo. En un punto habían sintetizado las poliamidas, que es un tipo de compuesto orgánico, y la primera síntesis que reportan fue el 28 de febrero de 1935, por eso es que decidimos para estas fechas agarrarla para hablar de los polímeros. Primero lo habían dejado de lado porque pues como que no les interesó tanto, nada más vieron así como un masacote, ¿no? No le habían visto como todo el potencial, pero los polímeros otros como el poliéster y todos los demás tenían como un bajo punto de fusión. ¿Qué quiere decir eso? Que se queman muy fácil. Y pues si tú te acuerdas, pues el poliéster, con este material del poliéster estaban hechos los pants. Los pants, ¿te acuerdas? Hace un tiempo estaban muy de moda los pants arrugaditos. Sí, que era muy fácil que se te pegaran en la piel y sí, que te anduvieras ahí dando toques con las personas. Y sobre todo que se podían quemar muy fácil. Por ahí hay videos en internet de gente que se les queman los pants. Ajá. No sé si a ti te tocó o alguien me contó una anécdota
de un chavo que fue a la clase de laboratorio con un pants de ese tipo, por eso no se recomienda en los laboratorios usar pants, y era en un laboratorio donde estaban usando un mechero Bunsen, de estos típicos de las películas, que tienen, pues, es fuego, es un mechero. Entonces se acercó un poquito al mechero, se le empezó a quemar el pants, y ya cuando pudieron apagarlo, casi se le acaba el pants. O sea, no sufrió tantas quemaduras, pero pues se quemó muchísimo. Entonces por eso que decían, pues no nos conviene tanto, porque se puede quemar muy fácil. Entonces volvieron a las poliamidas porque sí aguantaban más, aguantaban quemarse menos. Y este potencial no lo habían visto porque era como un masacote. A veces los plásticos, ustedes ven cómo se generan. Nosotros, casi todos los polímeros comerciales están ya muy bien estructurados. Son como unos hilitos, unas telas, o la composición ya como una fibra, como pues la madera, ¿no? Como bien lo mencionas, el papel, ya están así. Pero en el laboratorio no lo son tanto. Son como un masacote cuando lo sintetizan por primera vez. Entonces lo que hicieron fue estirarlo, así como por una curiosidad. Vieron que se estiraba, y se estiraba y se estiraba, y dicen que fueron a dar así hasta el inicio del edificio. Entonces ya vieron que se puede hacer súper delgado. Si alguien ha hecho alguna manualidad o algún trabajo con las pistolas de silicón y ven que se generan hilitos, pues algo así, pero en frío. Y resistente. Y resistente, no se rompía, se lo pueden estirar, y se estiraba, y vieron que con eso podían hacer una especie de hilo. Y a partir de ese hilo ya podían fabricar la tela. Sí, la tela como tal. Y ahí pues fue bien interesante cómo eso vino a sustituir las medias de seda. O sea, de los primeros productos que se fabricaron fueron las medias de nylon. Y entonces es bien interesante, hay por ahí un documental que les vamos a poner el link, yo lo disfruto mucho cada que lo veo, la historia del plástico. Y entonces este documental tiene las imágenes de cómo las mujeres enloquecieron por las medias de seda, las medias de nylon, primero por las de seda, pero luego por las de la nylon porque eran más accesibles, y hasta les ponían un encendedor ahí para hacer la prueba de que no se iban a quemar. Y menciona que pues no se les hacían carreras aunque les acercaran una lima de uñas. No sé, y aquí me gustaría que la gente nos diga si usa todavía medias, porque pues yo he usado en algunas ocasiones y es bien desagradable que se corran, ¿no? Entonces, pues en las primeras ventas de las medias de nylon prometían que no se iban a correr, y pues fue todo un acontecimiento, fue como algo de estas cosas que las mujeres se podían comprar como un lujo y como parte de su outfit. Sin embargo, pues cuando llegó la Guerra Mundial, el nylon se empezó a utilizar para otras cosas, principalmente para hacer paracaídas. Entonces, pues ahí la cosa es que durante la guerra las mujeres se tuvieron que aguantar sus ganas de tener las medias, y cuando la guerra terminó, pues la venta de medias regresó con más fuerza, al grado que se pueden ver las imágenes de las calles llenas de chicas esperando que abriera la tienda de las medias, y ahí como las ventas del Black Friday, ¿no? Aventándose para todos lados. Entonces, pues es el desarrollo del nylon es todo un acontecimiento. Sí. Y algo que a mí me parece bien interesante es que fue, justo como tú mencionas, esta parte de tener un laboratorio de investigación y desarrollo al interior de la industria, ¿no? Y que se hicieran moléculas de diseño, porque antes pues era mezcla y a ver qué te sale y pruebas el material. Y aquí fue un encargo y fue estudiarle cómo lograr lo que se estaba pidiendo. Entonces eso es una parte muy interesante hablando del trabajo de los químicos. Sí, porque fíjate que algo que tiene de particular el hecho de usar materiales sintéticos es que, por ejemplo, hay fibras no sintéticas, como el algodón, como el rayón, como la seda, pero al ser naturales pues tienden también a desgastarse un poquito más, y por otro lado se pueden llenar de hongos si están en mucha humedad. Entonces esa es como una de las ventajas, y estas ventajas es tan importante como que este material, el nylon, fue el que se usó en los uniformes de los astronautas que llegaron a la luna. O sea, hasta ahí llega la importancia, ¿no? Y también la bandera que pusieron así en la luna era de nylon. Entonces, fue como un material que revolucionó la industria del vestido. Ahorita ya la tecnología es súper importante para
para los materiales que se usan en todo tipo de actividad. Por ejemplo, pues ya hay materiales de diseño que se usan en los uniformes deportivos, cada vez son más sintéticos, pero también se diseñan para que dejen salir el sudor, por ejemplo. Hay algunos que conservan el calor, pero la humedad la retiran. Algunas que hasta ya incluyen nanopartículas, que es otro tema muy interesante, que degradan las bacterias y hacen que huelan menos la ropa deportiva, ¿no? Que eso también es muy, muy interesante. Y también algo que es importante del nylon es que pues puedes tener como muchas combinaciones. O sea, el nylon no es un solo compuesto, sino es como una familia de compuestos que se pueden sintetizar, y entonces dependiendo lo que tú le metas en medio de ese monómero, puedes generar diferentes materiales más duros, más blandos, más estirables, al grado de que se han hecho pues para tuberías, se han hecho para materiales mecánicos, para hacer bolsas, también hay bolsas de nylon. Y ahí, pues también esta versatilidad hizo que le llamaran a los polímeros, al plástico, el gran imitador, porque claro, era, pues un material que no había en la naturaleza, pero que igual podía como emular las características de la madera, que de una fibra natural, ¿no? Más flexible y hecha como en tejido. Entonces, pues sí, el gran imitador, bien interesante, pero volviendo un poquito a la cuestión de la basura, ahorita que decías de cómo llevaron la bandera al espacio y si los trajes y ahorita algo también que está muy tecnología de punta y que se está utilizando, pues es que a las misiones al espacio se están llevando impresoras 3D, porque entonces pueden hacer herramientas y piezas que les falten, pero aquí hay algo bien interesante que no quiero que se pierda de vista, y es, el otro día hablaba con unos estudiantes de la clasificación de los residuos sólidos. Claro. Y muchos residuos sólidos son plásticos, ¿no? Y algunos podrás reciclarlos y otros nada más los vas a confinar. Y ellos justo preguntaban, ¿y la basura del espacio? Sí. ¿No? O sea, es que está bien padre todo lo que hay en el espacio, o sea, todos las investigaciones, y que gracias a ellas pues tenemos también desarrollos aquí en la Tierra, pero el asunto es que esta situación de ser generadores de basura ya va más allá del planeta Tierra, claro, y es un punto interesante que no hay que perder de vista para que también nos vuelva más conscientes de la forma en que vivimos y las cosas que consumimos. Sí, claro, porque pues bien, nosotros podemos usar muchas cosas, pero también, como lo mencionábamos, pensar en qué va a suceder con eso que estamos fabricando y con eso que estamos generando. Nosotros ya en lo particular pues tratamos de que todo lo que hacemos podamos darle un segundo uso, o yo en lo personal también trato de que casi todo lo que construyo tenga al menos un uso previo. O sea, por ejemplo, uso la madera, me gusta mucho trabajar con madera, pero siempre trato de que lo que voy a hacer, trabajarlo de cierta manera, de que al final, si ya se acabó ese uso, le puedo dar un segundo uso, a veces un tercer uso. A veces hago muebles con materiales que ya están ahí, pues ya como tirados, y bueno, los voy a volver a utilizar. Entonces eso también es importante revisar antes de empezar a comprar tus muebles, a fabricar tus muebles, a fabricar cosas, y más aún ya en la industria, ¿no? Eso también es súper importante. Y aquí yo quiero compartir que cuando tú haces algo diferente, pues se nota, y entonces las personas a tu alrededor también buscan qué hacer, ¿no? O por ejemplo, aquí mis papás tienen una papelería y ellos nos guardan los residuos que generan, y dicen, porque a lo mejor ustedes encuentran algo claro, que hacer con ellos. Entonces, también esta parte que ya abordaremos seguramente en otro episodio, pero de la innovación y la creatividad, tiene que ver con la valorización de los residuos, sí, con qué hago con eso que ya está ahí, ¿no? ¿Para qué lo puedo usar que me funcione? Y entonces, pues ahí también la invitación a ponerse creativos en cuanto al uso de los plásticos, cualquiera que sea el tipo. Sabemos que hay algunos que pues es más difícil encontrar cómo reusarlos o encontrar un lugar donde haya acopio para poderlos reciclar,
pero entonces eso es mejor, hay que tratar de no usarlos Sí, tanto. porque fíjate, algo que yo no me había fijado es que el pegamento de lápiz, el lápiz adhesivo, viene apoyado en unas basecitas de plástico que se generan como unos globitos y cada lápiz viene en un globito. De estos lápices hay diferentes tamaños, el más chiquito, el más grande, el mediano. Y entonces sobraban esos residuos y pues sí se generan bastantes porque mucha gente compra lápiz adhesivo. Y nos los guardaron y los tenía ahí apilados y llegó un chico con el que hacemos a veces experimentos, Christopher, y entonces los ve y yo decía, pues, ¿qué le haremos? ¿No? Yo pensaba hacerlos como unos moldes para algo. Y lo que se dio cuenta es que estos plastiquitos, el pequeño encajaba dentro del mediano y el mediano encajaba dentro del grande, por abajo. Entonces los empezó a utilizar para construir juguetes. Los usaba como una especie de Lego, aunque pues tenía sus limitaciones, pero fue como revalorizar un residuo. Y al final decía, pues si te los quieres llevar, llévatelos y juegas en tu casa, porque sí, fue interesante cómo le dio este uso a un plástico que ya estaba ahí. A lo mejor no podemos reutilizarlo, pero bueno, le das un valor nuevo, ¿no? A veces, como dicen por ahí, la basura de unos es el tesoro de otros, y pues bueno, así quizá podríamos usar. Y pues también hay proyectos, por ejemplo, de reusar los plásticos y meterlos dentro de contenedores para hacer como bloques, ¿no? O fundirlos, que eso ya lleva otro tipo de proceso, para hacer como tabiques o un sustituto de los blocks para construcción. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y pues para cerrar con esta idea de los polímeros, al menos de esta parte, es que lo hizo la empresa DuPont, que ustedes DuPont pueden buscar. Lo que seguramente habremos visto en la calle pues son pinturas, las pinturas DuPont, algunos tipos de pintura. Creo que por ahí a lo mejor hemos visto más letreros de Pollo Feliz que de DuPont, pero DuPont es muy famoso. Y algo que sí se ha hecho muy famoso es que no nada más tienen el nylon, tuvieron la patente, no de la síntesis del nylon, fue una patente libre, pero sí de la manera en la que lo estiraban, o sea, la manera de fabricación de las fibras. De lo que sí tienen patente, y algo que quizá todos hemos utilizado, es de la licra, las licras que se expanden, que pues están muy de moda, bueno, no muy de moda, pero se utilizan mucho en los deportes. También del teflón, o sea, de los utensilios de teflón, tienen la patente o la tuvieron en algún momento. Otra cosa que está ahorita también, el auge del Kevlar, este material con el que se hacen los chalecos antibalas son de Kevlar, y también como para algunos guantes de trabajo y todo eso, el Kevlar es de DuPont, y pues patentes tienen yo como unas 100 o no sé cuántas. Y el Tyvek, que a lo mejor no les suena, pero sí se utiliza para los overoles estos que son sellados, que se utilizan en la industria farmacéutica o que actualmente se usan para los que entran en áreas asépticas, o los que habremos visto en la televisión ya en estos momentos que entran a área COVID o que trabajan con un paciente que tiene alguna infección de este tipo. Se pone un overol completo, está sellado, y este traje blanco, casi todos son de este material que se llama Tyvek. Hay diferentes empresas que lo fabrican, pero por el material con el que están hechos, casi todo el mundo lo conoce como un Tyvek, los que sí trabajan mucho con ello. No hay necesidad de hacerle tanta publicidad o fondo, ojalá nos pudiera patrocinar en algún momento, pero pues está en LinkedIn, y en su página web puedes encontrar hasta trabajos, y trabajos en diversas partes del mundo, porque tienen pues como filiales en muchos lados y tienen muchas vertientes de sus empresas. Entonces pues por ahí, si a lo mejor te interesa alguna plaza o algún empleo en DuPont, pues para químicos, recursos humanos y para un montón de gente, ahí lo puedes seguir. Y bueno, el nylon se fabrica con una diamida y un diácido, es decir, los dos tienen terminaciones muy similares en sus dos extremos, y lo que reacciona pues es estas últimas partes, y es lo que conforma el monómero. Entonces ya los unes muchas veces y tienes un polímero. Pero pues para no meternos en estos temas tan de síntesis orgánica y todo eso, pues puedes encontrar en algunas referencias. El que es más común es el nylon 6, porque tiene como 6 carbonos ahí, y 6.6 porque pues también su otra contraparte tiene 6 carbonos. Pero pues si ya quieres saber más de estructuras
de química orgánica y de algún otro tipo de compuestos, pues puedes ver en este libro que Diana nos va a recomendar ahora. Ay, sí, yo aquí lo traigo porque luego me gusta ojearlo. Ya lo leí, pero cada vez que lo abro encuentro algo que digo, mira, ya no me acordaba. Entonces, para quien le llame la atención esta cuestión de las moléculas orgánicas, no importa si no eres químico, la idea es, si tú quieres conocer pues este libro que se llama Lo mismo y no lo mismo de Roald Hoffmann, da un acercamiento muy bonito a la química, a sus aplicaciones, a cómo podemos encontrarla en la naturaleza y también a algunas cuestiones específicas de esta cuestión de la química orgánica. Yo siempre he dicho que no soy muy fan de la química orgánica porque pues hay muchas áreas, pero justamente por eso me gusta más el libro, porque me hace decir, mira, está bonito la orgánica y todo lo que hay al respecto, ¿no? Entonces, pues por ahí, invitados todos a conocer el libro de Lo mismo y no lo mismo de Roald Hoffmann. Lo encuentran en el Fondo de Cultura Económica, tiene un precio muy accesible, no es que yo lo venda, pero la idea es que podamos tener estos recursos a la mano, porque a veces también tenemos la idea de que tener un libro de ciencia es muy caro. Y no necesariamente, además, tener un libro de divulgación de ciencia ¿Qué es es mejor todavía que pensar en un libro de química, ¿no? Y que por ahí, no sé cuándo son las fechas, pero el Fondo de Cultura Económica tiene un día, ¿no? Que es, o unos días en el año que son súper baratos todo, que te dan un descuento. Entonces, pues por ahí pendientes a la página del Fondo de Cultura Económica también. Ajá, normalmente es en agosto, pero luego sí hay también actividades donde se puede conseguir más barato. Igual, si alguien sabe, sé que hay en Ciudad de México luego hacen una actividad donde los libros son muy baratos, entonces cuéntenos en qué fecha es para que se pueda aprovechar. Y bueno, aquí nada más quería mencionar que me da mucha emoción ver en algunos grupos en las redes sociales que hay chicos que dicen, quiero aprender porque en un futuro quiero entrar a la carrera. Entonces, esta parte de conocer un poquito más de la química, aunque no te vayas a dedicar a ello, pues es importante porque te puede dar temas de conversación, te puede dar algunos life hacks, algunas herramientas, tips, ¿no? Algunos tips que puedes usar en la cocina o en la vida cotidiana. Entonces, pues esta es la invitación también a descubrir la parte bonita de la química. Sí, como por ejemplo, qué no debes mezclar para limpiar tu baño porque se pueden generar gases, o con qué puedes limpiar mejor los utensilios de cocina, ¿no? O por qué no debes tirar las grasas al drenaje y sí como en un confinamiento, o qué puedes usar, qué puedes hacer con estas grasas, que igual ya también platicaremos un poquito de eso. A lo mejor por ahí tenemos un capítulo de química en tu vida cotidiana, en tu casa, algunos tips en cómo puedes limpiar tu ropa que se manchó, todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí podemos platicar de todo eso, pero pues también buscar unos libros como este que es Lo mismo y no lo mismo. Sí. Entonces, pues bueno, por ahí, si lo pueden conseguir, consíganlo porque sí está bueno. Claro, y también, o sea, el libro es una forma, hay quienes somos viciosos de conseguir libros, pero hay quien no, y no está mal. O sea, también puede ser que busques un video, que busques un documental. Claro. Así llegué yo a este documental de la historia del plástico, porque dije, bueno, algo que se los pueda poner a los chicos y puedan tener noción de qué es lo que pasaba, ¿no? Incluso está en blanco y negro, como por las escenas que tiene de aquel tiempo donde se empezaban los desarrollos. Entonces, también la recomendación hoy es busca donde tú quieras, pero que tenga, si tienes hoy esa cosquillita de conocer más, pues búscate un podcast, o búscate un video, o búscate un artículo. O una serie, ¿no? O una serie. Por ejemplo, hablando de los polímeros, ahorita me acordé de esta serie de diseño que está en Netflix, que no me acuerdo cómo se llama. Abstract. Que ahí puedes encontrar una serie de gente que se dedica a diseñar diferentes cosas, y uno de ellos que me gustó, creo que es de la segunda temporada, que diseñan con polímeros naturales, diseñan productos sintéticos o productos como novedosos.
Y es también otra tendencia, ¿no? Que está muy interesante cómo lo abordan. Entonces, pues bueno, lo pueden encontrar hasta en Netflix. Así que, pues bueno, hay opciones, hay un montón. Porque luego se piensa que uno en la ciencia solamente lees de libros y solamente lees de artículos, pero no, pues también es una buena forma de imaginar cosas nuevas. A veces igual no de enterarte como tan fidedignamente, pero sí es un buen acercamiento con el que puedes empezar. Claro, y ahí pues mi recomendación para los colegas docentes, pues también acuérdense que hay que valernos de lo que los chicos están viendo. Entonces, si están volcados en Netflix, pues nosotros también Claro. hay que ir ahí a buscar los episodios de alguna serie o las películas que nos permitan de ahí engancharlos para que conozcan un poquito más de esas ideas que les queremos transmitir. Sí, aunque no necesariamente sean de ciencia y expliquen así a ciencia cierta, lo que es un concepto complejo, pero como lo digo, es un buen acercamiento y es una buena manera de tener una visión distinta de cómo suceden las cosas. Así que, pues bueno, ahí está puesto sobre la mesa. Si tienen alguna recomendación, pues nos pueden escribir. Si están viendo esto en YouTube, ahí en los comentarios. En Spotify, pues bueno, nos recuerden que tenemos nuestras redes sociales. En todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter, nos encuentran como Laboratorio Vagabundo. La red social que tengan, pues ahí nos pueden escribir. Está nuestra página web, tenemos algunos materiales ahí, nuestro blog, que es labvsteam.com, ahí lo pueden encontrar, y si no, pues ahí en toda nuestra descripción, ahí están nuestras redes sociales, nuestra página web, así que escríbanos. Si quieren escribirle a Diana directamente, tienes el correo de Laboratorio Vagabundo. Sí, Diana García @labvsteam.com. Y bueno, si no, también en Facebook, en Laboratorio Vagabundo, nos da mucha emoción cuando nos mandan mensajes. Entonces, ahí mándennos todos sus comentarios, qué les gustaría escuchar. Claro. Y bueno, pues finalmente quiero decir que este episodio lo dedico a mis estudiantes de industrial, pero eso no significa que no vaya a haber después episodios para mis estudiantes de energía, de electrónica, de medicina. No se me sientan, seguramente va a haber mención para ustedes más adelante. Claro que sí. Y fíjate que también otra de las cosas es que generalmente hay alguien que te inspira, ¿no? en este camino. Como la vez pasada mencioné a la maestra Marisela Guzmán, que pues por ahí trató de contactarme, no pudimos, pero ya platicaremos más adelante. Y ahora yo recuerdo mucho del profesor Gabriel Andreu de Riquer, que es mexicano, nada más que su nombre pues así es, que fue la persona que me regaló bueno, no me acuerdo si me lo regaló o me lo prestó y después ya no nos vimos. ¡Ah, te lo quedaste! Bueno, pero es que estoy casi seguro que después ya no nos vimos, porque luego pues se volvió académico, era académico y se volvió como persona importante de la universidad, entonces ya no nos veíamos tanto por lo mismo. Persona importante me refiero a tener puestos administrativos ya más importantes, pero me dio un libro de polímeros, entonces polímeros conductores. Doctor Andreu, si es un libro, escríbale para que se lo devuelva. Pero fue muy importante para mí porque fue el primer acercamiento con el que tuve con polímeros conductores, que también es otro tema muy interesante, que pensamos que los plásticos nada más aíslan, pero pues también por ahí pueden conducir electricidad, y de eso ya abordaremos un capítulo o un episodio específicamente en eso. Entonces, pues muchos saludos al profesor Andreu, perdón por quedarme vivo, pero bueno, se lo va a devolver. Le agradezco mucho, y sobre todo que él me entregó mi documento de cuando salí de la licenciatura, de su mano recibí mi documento, entonces pues es como alguien muy especial para mí, así que pues muchos saludos también al profesor si nos está escuchando, ¿no? Okay. Y si no, háganselo llegar por favor, porque pues, sí, que nos escuche. Pregúntenle si le regaló el libro o era prestado. Era prestado, bueno, ya no lo vi para sí, y si les prestan un libro, regrésenlo, ¿no? Sí, regrésenlo. Pero bueno, duele menos que se queden con un libro porque significa que les gustó mucho a que se queden cualquier otra cosa, ¿no? O sea, yo los libros prefiero que si les gustó mucho, pues bueno, que lo conserven y lo lean, no que nada más eso. Así que bueno. Bueno, pues nosotros nos despedimos por hoy. Estuvimos muy a gusto platicando y esperamos que este podcast llegue a muchas personas y que lo puedan utilizar para clases, por ejemplo. Así que cuéntenos, si lo utilizan para alguna clase, cuéntenos si usaron un segmentito, si les sirvió para llegar al documental, porque eso nos motiva mucho para seguir creando cosas.
Y pues nos Bueno, despedimos. sí, Hasta ahora sí, luego. porque muchos se despiden, pocas ganas tienen de irse, pero ahora sí, nos vemos la siguiente semana.